Desde la semana pasada y hoy, obviamente, el tema político del momento es finalmente la salida de Olguita, de la Secretaría de Gobernación, para llegar al Senado y la llegada del exgobernador de Tabasco, Adán Augusto, a Gobernación. Pero vale la pena hablar sobre lo primero, ¿no? Olga al Senado. Porque llega Olga al Senado y no pasaron ni 24 horas, Mauricio, y ya ha conjurado o está intentando frenar una nueva traición de Monreal. Otra más. Porque vaya que Monreal, pues tenemos que ser claros, ya no creo que sea traidor como tal, podemos decir que ya él es parte de la bancada del prianismo, ¿no? Ya trabaja para el PRI, para el PAN y para el PRD, no trabaja por Morena, ni para López Obrador, no veía los intereses realmente de la 4T, él ve y protege los intereses del PRI, PAN y PRD. Y entonces es interesante lo que está pasando ahorita. Fíjate que esta nota está buena, dice el Universal. Revocación de mandato divide a Monreal y a Olga Sánchez Cordero. Porque no sé si tienen claro, bueno, supongo que sí. Ahorita va a venir el momento para que se apruebe la ley secundaria de revocación del mandato. Y en esa ley secundaria está en disputa la pregunta. ¿Cómo se le va a preguntar a los ciudadanos para que se le revoque el mandato a Obrador o no? Entonces, la oposición impulsa la siguiente pregunta, Mauricio. Una pregunta negativa y medio confusa. ¿Está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo del presidente a partir de la pérdida de confianza? Esta es la pregunta bastante rebuscada y que finalmente es sentido negativo. O sea, tú tienes que decir no. No estoy de acuerdo que se le concluya de manera anticipada. Ahora, la pregunta que propone Morena es mucho más sencilla y en sentido positivo. ¿Estás de acuerdo en que AMLO continúe ejerciendo el cargo hasta el final de su mandato? Digo, esta es más sencilla, ¿no? ¿Estás de acuerdo que Obrador siga en su cargo? Sí, sí estoy de acuerdo que Obrador siga como presidente de la República. Entonces, antes que llegara Olguita, Monreal y la oposición habían acordado en meter la pregunta en sentido negativo y, como vemos, bastante rebuscada, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo del presidente a partir de la pérdida de confianza? ¿No? Entonces, y obviamente con un fin perverso de confundir a la ciudadanía, porque uno si deberías votar sí en lugar del no. Y bueno, dice, y ya cuando llegó Olguita dice, no, la pregunta debe ser la otra, la del sentido positivo. Si estás de acuerdo que se quede Obrador, sí. Entonces esto provocó un enfrentamiento porque le descuadró a Monreal, pues el acuerdo que tenía con el PRI, PAN y PRD para hacer muy complicada que la gente entendiera la pregunta de la revocación del mandato y que finalmente votaran sí en lugar del no. O sea, ese es el chiste. Eso es increíble que Monreal, a pesar de que tenga mayoría en el Senado y tenga la aplanadora y no necesite ni siquiera la oposición, Monreal defiende, que dice, no es que necesitamos a la oposición, necesitamos hacerle caso porque si no, ellos van a ir a poner una controversia constitucional y entonces se va a judicializar. Entonces, si no le hacemos caso al PRI, PAN y PRD, pues entonces va a valer queso. Empieza a decir Monreal. Dice Olguita, pues ¿eso qué? La pregunta es constitucional, siendo ella exministra. En fin, y empiezan a chocar, Mauricio, pero revela de entrada una nueva traición de Monreal. Pero bueno, Olguita llegó a frenarlo en seco. Sí, el argumento de Monreal, lo que él dice y lo que justifica él el apoyar la iniciativa de la oposición es porque pues dice que la oposición, los coordinadores parlamentarios en el Senado ya le dijeron que si Morena impulsaba esta pregunta de que si estás de acuerdo o no que el presidente se mantenga, ¿no? Así es más o menos como dice, ¿no? Pues entonces ellos iban a ir a la Suprema Corte, iban a buscar una controversia constitucional, iban a echar para atrás esto de la revocación de mandato. Entonces dice, como no queremos que vayan a controvertir esto, pues tenemos que apoyar lo que dice la oposición. Ese es el argumento. La verdad es que la pregunta debería ser muy sencilla. Yo no sé ni para qué se complican tanto en esto la oposición.
sobre todo porque, bueno, saben que van a perder. Decía ser el presidente, ¿quieres que continúe el presidente? Sí o no, se acabó, punto. Ya no hay más que decir ni que preguntar en esta revocación de mandato. ¿Quieres que siga el presidente? Sí o no. Bueno, ¿quieres correr al presidente? Sí o no, lo que ustedes quieran, pero algo así de sencillo. Pero el problema es que la oposición, pues es que le tiene miedo a la revocación de mandato. ¿Qué es lo que dijo Julián Rementería, el coordinador parlamentario del Senado? ¿Qué es lo que reconoció el panista? El panista dio unas declaraciones y dijo, ¿saben qué? El presidente tiene el 60% de aprobación en las encuestas, en las diferentes encuestas. Entonces, realmente, ¿para qué quiere un ejercicio de revocación de mandato si lo va a ganar? Entonces, vamos a gastar, dice, 3,000 millones, porque eso es lo que dice que quiere gastar el INE. No es tanto, pero bueno, el INE quiere hacer negocio con esto. Y dice, va a gastar 3,000 millones en un caprichito porque de todos modos va a ganar. Ah, es que esa es la preocupación. Ese es el verdadero problema para la oposición. Saben que no tienen esperanza tampoco en la revocación de mandato. Y una manera en la que buscan darle la vuelta es manipulando y confundiendo con la pregunta. Y bueno, pues para eso está esto de esta estrategia de ir a una controversia constitucional. Pero el problema es que Ricardo Monreal se preste a este juego, ¿no? Porque ni siquiera ponen las manos. Es como Gerardo Esquivel en el Banco de México. Ni siquiera le ponen un pero. No, solo se echan ahí a favor de la oposición y permiten que pase, ¿no? Que hagan lo que quieran. Y no, finalmente también Morena tiene que aprovechar su condición de mayoría, que es la que pues le dio la gente. Y esto también pelearlo en la propia Corte. Si esto se va a la Corte, pues hay que pelearlo. De eso se trata, ¿no? Que pues Ricardo Monreal ya nada más afloja las manos y con la idea, dice, de llevarla bien con la oposición, pues les empiezan a entregar cosas de más, ¿no? Sí, pero es increíble. O sea, tiene Morena la aplanadora, tiene mayoría en el Senado, tiene mayoría en el Congreso. Y Monreal le dice, no, hay que hacerle caso a la oposición. Ellos tienen la razón, porque si no, ¿qué creen? Nos van a demandar. No. Entonces Olga dice, pues espérame, la pregunta es constitucional, es válida, es real, es legítima. No se está violando la Constitución. Entonces, aquí sí llega un choque. Pero, en donde, bueno, vemos al final para qué llegó Olga al Senado. Llegó precisamente para frenar las tradiciones, porque estas son las visibles, ya me imagino las que no vemos, van a ser muchos más. Y para ponerle freno, exhibirlo y eventualmente, porque estoy seguro que es su relevo. Olga Sánchez Cordero eventualmente va a asumir la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Algún momento, ¿no? Porque pues tan rápido, digo, o sea, no espero Monreal para ver estas tradiciones y cuántas más vendrán. Entonces, ese es importante porque ya la verdad es que está ya muy exhibido Ricardo Monreal en ese sentido, en ese tenor. Y mientras, lo cierto es que el presidente está en un plan en donde ya se acabó como que llamamos así, la prueba gratuita con la oposición, ¿no? Ya se les dio chance de que jalaran por las buenas, échame la mano, o sea, soy buena onda, ya. Y obviamente la oposición lo que hizo, los panistas en particular, o sea, ignoraron por completo los llamados y se radicalizaron. Y Obrador, pues está haciendo lo mismo. O sea, bueno, no quieres por las buenas, pues por las malas. Por cierto, hablando de la revocación del mandato, el presidente hoy señaló que hasta el diario Reforma hoy publica que va a ganar la revocación del mandato. Hasta ellos tienen que aceptarlo. Como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¿Cómo resistimos nosotros las lanzadas, las embestidas de los medios? Todos los días, los periódicos, la radio, la televisión, todos los días. ¿Por qué? Hasta el Reforma hoy dice que el 60% de la gente nos apoya y ya anticipa que si se lleva a cabo la revocación del mandato, creo que obtendríamos el 62%. O sea que ganaríamos en la consulta. ¿Por qué?
si tenemos todos los medios en contra, con honrosas excepciones, porque estamos trabajando para la gente, porque tenemos nada más como amo al pueblo de México, porque no somos peleles, títeres de ningún grupo de potentados, somos libres y solo tenemos como encomienda responderle al pueblo. Hasta Reforma dice: